quiero dejarle estas palabras que le venía anunciando, profecías o fantasías. Estamos en el mundo de la información y escuchamos muchas cosas. Hemos escuchado muchas cosas y aún los que no estábamos acostumbrados a las redes sociales, justamente por causa de no poder asistir a la iglesia, hemos aprendido hasta a manejar el Zoom, a manejar el Facebook, el Instagram, más o menos, y tratar de introducirnos y de repente, justamente los creyentes, al menos me ha pasado a mí, no sé si les pasa a ustedes, empieza a mandarte cosas dentro del tema que vos buscás. Y entonces empiezan a caer cosas de otros pastores, de otras partes, profecías de acá, profecías de allá. Y cuando empezó todo esto, yo hice un pequeño videíto que de entrada nomás, porque estaba seguro que estamos hablando de marzo del 2020, parece que fue ayer. Y donde le decía, esto no es el fin del mundo, quedémonos tranquilos, no sé si alguno se acuerda, pero estaban los que decían que la vacuna que tenemos era el chip de la bestia, que te iban a seguir por todos lados. ¿Se acuerdan cuando decían que era el G5 de los celulares, qué sé yo, las tonterías? Y muchos de ellos, lamentablemente, eran de nuestro palo, de los evangélicos. Y todo eso trae un poco de confusión. Y entonces sentí de dejarles algunas cosas que tienen que ver con todo esto. Yo sé que ninguno de ustedes entró en esa confusión, al menos me parece, ¿no? Que soñó con la bestia, soñaba con qué sé yo, que vaya a saber. Y bueno, hoy en el mundo, el mundo es diferente. Está la gente que no se quiere vacunar, que no sé por qué, todavía piensan en cosas raras. Todo puede ser, es verdad, todo puede ser, pero todo ese tipo de gente, que yo no vengo hoy a hablar de si hay que vacunarse ni no, pero quiere decir que está exponiendo a una parte de la humanidad a serios problemas. Y a veces tiene que ver todo con un fanatismo, y que ese es el tema que quiero hablar, de los fanáticos, el fanatismo y el misticismo evangélico. Quisiera, al menos en el corazón de ustedes y de quienes nos puedan ver ahora o en cualquier momento, derrumbar todo eso. Porque el misticismo evangélico, como el católico también, como todo misticismo religioso y no religioso, pero situémonos dentro de lo que nosotros creemos, ha hecho mucho daño, muchísimo, muchísimo daño. Y hoy a veces el misticismo de que hay algo detrás de todo eso está matando gente, no es un chiste. No es un chiste. Alemania, que es un país con el que nosotros ni nos podemos comparar, por ejemplo, ya tiene casi la misma cantidad de muertos que nosotros. Y eso tiene que ver no porque no hicieron las cosas bien el país o lo que sea, sino porque hay una gran cantidad de gente que no se quiere vacunar. Y nosotros, gracias a Dios, tenemos otro problema, pero por lo menos los argentinos no nos ha saltado demasiado esa locura del antivacuna o de lo que sea. Y hay una parte de la población mundial que está poniendo en riesgo a otras personas. Pero no es eso de lo que quiero hablar, pero sino quiero decirles que las ideas a veces que se nos ponen en la cabeza, cómo pueden hacernos daño. Y escuchamos cantidad de profecías, a veces por Facebook y a veces lo hemos oído, de lo que tenemos muchos años en la iglesia, y que
gran parte de ellas son solo fantasías, ocurrencias nomás, ocurrencias. Y que muchas veces la mayoría de esas cosas que se hablan tienen más de humanidad que de divinidad. Por eso todos los anuncios futuristas y aún a veces anuncios presentes que se oyen de nuestro palo, hablemos de nuestro palo, evangélicos, deben ser tomados con mucha cautela. Y aún profecía de tu propio anuncio o alguien que se acerque de tu propia congregación. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 4, versículo 20 al 21. Como no es un tema que hemos hablado mucho y que lo tocaré ahora y después no sé cuándo. Más bien se hacen reuniones privadas, pero hoy lo quiero hacer de una manera muy sencilla. Lo podría hacer técnicamente o teológicamente mucho más profundo. Lo voy a tratar de hacer de una manera mucho más, lo más sencilla posible, para que lo pueda entender aún gente que no comprende mucho el idioma evangélico, porque también me interesa que esas personas se enteren de lo que creemos en Fuente de Agua Viva. Dice 1 Tesalonicenses 4, 20 y 21, no menospreciéis las profecías. Eso es lo primero, no estamos menospreciando a algo que sabemos que es de Dios. Es una herramienta que Dios ha dado a su pueblo, que es el darnos palabra. Pero dice, hay que examinar todas las cosas y retener lo bueno. Porque el mismo que escribió esto, el mismo apóstol Pablo, dijo lo siguiente en Gálatas capítulo 1, 6 al 9. Estoy maravillado porque una de las iglesias que él había fundado, que le había dejado algunos principios espirituales, él les decía, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay evangelios diferentes? Sí que hay. Hay 180 millones de iglesias evangélicas. Acá nomás, y en Canadá tenemos una enfrente, a la esquina, a la vuelta, casa de oración, casa de esto, casa de lo otro. Y yo a veces me siento un poquito avergonzado, veo Jesucristo el Todopoderoso y anuncian eso en lugares que dice, si Jesucristo está acá Todopoderoso, ¿cómo pueden reunirse en este lugar? ¿No es cierto? Y hablamos de un montón de cosas que después nuestra vida no lo dice. Pero bueno, es así, vivimos en medio de todo esto, pero sí que hay evangelio diferente y la gente a veces no sabe cuál es el evangelio para mucha clase de gente. El evangelio es el que predican los más conocidos, y a veces los más conocidos en un día se derrumban y dicen, esos son los evangélicos. Y no voy a mencionar pastores, obviamente, pero es en todo el mundo que ha pasado. Pero sí, hay gente que parece que viviera una vida cristiana totalmente diferente. Y eso no pasa ahora, pasó toda la vida. Pasó toda la vida. No que haya otro evangelio, dice el apóstol Pablo, pero no es que estoy diciendo, en verdad, y es lo mismo que decimos ahora, no es que hay otro evangelio, pero hay gente que lo interpreta distinto. Hay un solo evangelio, es el de, fundamentalmente es el que Cristo vino a predicar, pero de ahí cada uno tenemos la propia interpretación. Aún dentro de las congregaciones están los que piensan una cosa y los que piensan otra. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, esto decía Pablo, mas si aún nosotros, yo o los que están conmigo, o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que ya les hemos anunciado, no lo crea.
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica, lo vuelve a repetir, diferente evangelio del que ayer recibido, sea anatema. Yo les iba a contar algunos ejemplos personales, pero no quiero demorarles mucho, pero hoy yo puedo hablar de estas cosas habiendo vivido como 45 años predicando el Evangelio, conocido diferentes personas, profetas y no profetas, y de todo, y anuncios que se han dicho, y cosas, y tonterías y tonterías dentro de las iglesias evangélicas. Como muchas verdades, y que ha confundido a gente, y que ha llevado por cualquier lugar. Y hoy en día, cada vez lo oímos más, tenemos los celulares y se dicen un montón de pavadas. Cuando comencé a pastorear esta iglesia en Villa Insuperable, cuando digo iglesia, digo las personas. Fuimos cambiando de sitio, pero las personas todavía hay gente de ese tiempo. Y yo era un jovencito que venía a una iglesia que era un poquito más abierta. El pastor me envió, era una iglesia de la capital, era un poquito más abierta. Me estoy refiriendo a lo que hoy es la iglesia Cristo de la Solución. Era un poquito más abierta que en el interior. Y venían predicadores del interior, del país y gente. Y entonces que en ese tiempo todavía se creía que un aro te mandaba al infierno, que un pantalón te mandaba al infierno, y una profeta que luego terminó usando pantalones con el tiempo y con los años, y que todavía vive y que no la quiero mencionar, pero después terminó siendo parte de nuestra iglesia un tiempo, con mucho cariño, todo. Yo también predicaba cosas y uno las predicaba en nombre de Dios. Resulta que vino un día a una reunión y no sabía, no me conocía a mí, sabía que yo era el pastor, pero no me conocía. Se ve que le habían dicho algunas cosas y vino, y yo estaba sentado ahí, como está este muchacho. Estaba sentado en la reunión de jóvenes, ella vino a predicar, recién entraba en la iglesia, los jóvenes le invitaron, y los que estaban trabajando, entonces yo estaba sentado ahí y empezó a predicar y de repente las cosas que usan los evangélicos fanáticos, ¡Sala Baraiza, Sala Baraiza! Como le pasó una vez a una mujer que estaba en pelea con su marido. Vieron que a veces las hermanas de la iglesia también, aunque son muy cristianas y hablan en lengua, los hermanos se pelean en su casa con su marido, ¿o no? Y esa hermana le salió el misticismo y empezó a decir, Sala Baraiza, quita, manda aquí, quita, manda aquí, quita, manda aquí. Y el marido, que no entendía nada, de ¿qué quita, manda aquí? Acá mando yo. Entonces los cristianos con ese misticismo, Sala Baraiza, Sala Baraiza, Sala Baraiza. Y esa profeta, que en realidad es profeta, pero como después vamos a leer, a veces hablamos en la carne y a veces en el espíritu, y yo les digo, el 80% es en la carne. Cosas nuestras, a veces no hacen daño. Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, dice el Señor que esto y que el otro, no hace daño. El tema es cuando te dice, Dios me dice que te tenés que casar con fulano. Que uno piensa, eso no puede pasar. Sigue pasando, hermano. Sigue pasando. Entonces se puso a predicar y en eso, sí, Sala Baraiza, Dios me dice que el pastor de esta iglesia que deja que las hermanas se pinten y qué sé yo, Dios me dice, como una profecía. Imagínense si yo me pongo acá, Dios me dice, y Dios no, si Dios me dice está bien. El tema es que la mayoría de las veces Dios no nos dice y manipulamos la voluntad de las personas. Ahora, ¿qué le pasó a esa profeta? Lamentablemente,
Yo era el pastor y estaba sentado ahí. Era un pastor jovencito de 28 años que nadie daba un mango por mí, solo el pastor que me mandó al lugar, era el anexo de la iglesia que dices que en la intimidad se ve que el pastor me conocía. Yo tenía 28 años, el pastor me conocía desde los 15 años. No sé qué le habré visto al pastor, pero él me conocía, porque de los 15 años yo le estuve ayudando. Estoy hablando del papá del apóstol Juan Crudo, Pascual Crudo, un hombre tremendo de Dios con visión. Y me mandó ahí y después con los años me dijeron, si San Cristóbal no lo arregla nadie. Y me mandaron como al muere, pero gracias a Dios sobreviví. Entonces me levanté cuando terminó de predicar y dije, hermana, yo soy el pastor de la iglesia. Y quiero decirle que lo que usted profetizó, eso no es de Dios. O sea, quedó un silencio. Después, quiero decir las cosas que yo he vivido, ¿no? Y eso son las que puedo contar. Después tal vez fui a enseñar a otro. Yo tenía ese moto de que era un predicador moderno y qué sé yo, y estaba enseñando un día de Deuteronomio donde dice el hombre no vestirá vestido de mujer y la mujer tampoco vestirá vestido de hombre. Así que hoy, hermanas queridas, todas las que tienen pantalones como nosotros, arrepiéntanse porque se van derecho al infierno. Hasta las viejitas, Dios, están en el horno. Váyanse unos kilómetros más y van a ver que le van a predicar eso. De acá de donde estamos. Y se lo van a predicar como que es Dios. Y van a decir que los que predicamos, lo que yo enseño, estamos fuera somos falsos productos. Tontería, pavada. Y yo estaba enseñando y lo que dije en ese día con mucha cautela, porque yo sabía que estaba en un lugar que tenía que tener mucho cuidado, dije, miren, yo sé lo que piensan, porque estaba enseñando como profesor de un seminario en una iglesia de la Asamblea de Dios que me mandaron y yo con mucha cautela, no me quería meter en lío, pero dije, mire, como para a ver si pensaban otra cosa, ¿saben que hay pantalones de mujer y hay pantalones de hombre? Y antes los hombres usaban vestido, en realidad, pollera. Y la mujer estaba, y yo me metí por ese lado, y en una de esas una alumna, ¡Sala Baraisa, Sala Baraisa! Eso no es doctrina de Dios. Pero no estoy hablando. Hoy en día se ha modernizado un poco todo eso. Pero cuidado con quien viene y te dice, mira, tengo esto de parte de Dios. La Biblia dice que vos tenés que escuchar todo, y aunque sea algún invitado que tenga esta iglesia, o cualquiera, ojo, porque están los que van y profetizan para meterte la mano en el bolsillo. Y están aquellos como muchas veces hemos sabido en el tiempo cuando había mucho mensaje de prosperidad, y estaban los que estaban contra ese mensaje. Hoy creo que yo mismo reconozco que tenemos que ser más equilibrados. Yo fui muy exagerado en su momento también, y tenemos que ser un poquito más equilibrados. Estoy tratando de serlo y a ustedes no enseñarle cosas que ya lo saben, ¿verdad? Pero después estaban los que predicaban contra eso, pero escribían los libros y te lo vendían. No te lo daban gratis para que te libres del pecado. Te lo vendían para hacerse ellos con su dinerito. Entonces, debemos de tener mucho ojo y mucho cuidado. Y no sé cómo voy a hacer para decir todo lo que tengo que
que decir, pero estas cosas siempre pasaron, como dice la Biblia, y este es un texto que ustedes deberían tener de memoria, 1 Corintios 13:9, que ya lo mencioné. El apóstol Pablo dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Había un pastor en mis tiempos de joven que respetábamos, era un hermano que tenía así palabra de Dios. No era el pastor de la iglesia, era uno de los pastores que predicaba. Y un día fue a predicar a Pergamino, y en una reunión pequeña empezó Salabaraisa, Dios me dice, qué sé yo, y una hermana ahí no pudo más, dice, ¿qué Dios te dice? Eso lo escuchaste ayer en la casa de fulana. Bueno, en parte conocemos o nos enteramos de cosas, ojo. Por eso, créanme, que como pastor jamás me subí al púlpito a predicarle algo a alguien que yo sabía. Y eso pueden dar fe todos los que están acá. Jamás. Y si yo sabía algo de alguien, trataba de no mencionarlo. Porque no puedo usar este púlpito para hablarle a una persona. Soy un cobarde. Las cosas hay que decirlas. Entonces procuro subir al púlpito y hablar. Ahora que también he hablado cosas que alguien dice, el pastor le contó. No quiero saber nada. Si es Dios, está todo bien. Pero si yo uso mi autoridad para manipular, eso está re mal. En parte profetizamos y en parte conocemos. En 2 Timoteo 2:18 lo menciono, no hace falta que lo busque, anótenlo. El apóstol Pablo dice pero tengan cuidado, hay gente, eso está escrito, es lo que dice 2 Timoteo 2:18. Hay gente que dice la resurrección ya se efectuó, pero están mal de la cabeza. Y este texto, el que lo puede buscar rápido, sí me gustaría, es Jeremías capítulo 23, versículo 28. Jeremías dice, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y a aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Porque Dios está diciendo, el que recibe mi palabra, háblela, pero tengan cuidado, no hablen pavada, porque no me mezclen, decía Dios, la paja con el trigo. Y el versículo 22 dice ahí ese capítulo de Jeremías, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, en mi presencia, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y le habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Dios dice, en lugar de estar en mi secreto, están en cualquier cosa. Y después cuentan sueños que no son sueños, que soñaron, que esto y que el otro. Y les voy a decir algo, que uno lo hemos comprobado. Cuando han venido profetas a nuestra iglesia, algunos eran profetas top, otros más o menos, y bueno, pasan todos. Y yo decía, se los dije públicamente, no solo hoy, yo les decía a ustedes o a los que estaban en ese momento, cómo les gusta que le adivinen la suerte. ¿Quién no está tentado cuando pasa ¿cómo se dice? La que adivina la suerte. Una gitana. Dígame la verdad, ¿cuánto le pusieron cuando no eran cristianos? La mano para que... Claro, sí, porque uno quiere saber la borra del café. Y uno a veces se acerca a alguno de esos hermanos que saben que tienen
una gracia. Decime, ¿qué te dice Dios de mí? ¿Qué te dice Dios de mí? Vos para asustarlo cuando te vengan a preguntar así, decís, mejor no te digo. Si me das un vasito de agua ahora. Mejor no te digo. Pero todo eso tiene esa tendencia y es peligroso. Tengamos cuidado. Claro, a mí me han dado palabra de Dios y muchas veces fueron de Dios y otras veces fueron la buena intención. Pero a veces vos te quedás con, en lugar de que haber sido de Dios, fue una buena intención lo que te anunciaron y vos te quedaste esperando esa buena intención que no es de Dios. Y a veces cuando uno recibe una palabra como que es de Dios, no hacemos nada y creemos que eso va a suceder y no es así, pero las profecías siempre vienen para mejorar nuestra vida y no siempre para llevarnos a confusiones. Entonces, mire, la Biblia es un libro que contiene anuncios proféticos y claro, son muy importantes. Anuncios proféticos en el Antiguo Testamento especialmente. Pero nosotros no nos tenemos que olvidar que luego vino Jesús. Y Él simplificó el mensaje en beneficio de todos, y esto quiero que lo entendamos bien, de todos los que no entienden la cultura judía. En el Antiguo Testamento hay muchos anuncios y muchos tienen que ver exclusivamente con Israel. Que también los tomamos para nosotros, porque son principios espirituales. Pero ojo con vivir en el Antiguo Testamento siempre y desechar la simpleza del Evangelio de Jesús. Ahora, hay anuncios intrigantes. También por acá, gracias. Hay anuncios, hay profecías intrigantes en el Antiguo Testamento. Yo no estoy diciendo que no las tenemos que estudiar, pero miren, si no las comprendemos, por ejemplo, las de Daniel, las de Isaías, son muy intrincadas. Y las que son muy intrincadas, recuerdo que ahí habla de que Cristo viene en tal época. Yo leí un libro a los 20 y pico de años, que todavía debe estar por ahí, que decía que en el año 88 Cristo venía. Como una gran, y se leyó, fue un bestseller ese libro. Porque una generación, no me voy a poner a explicar todo esto, pero todavía lo estamos esperando. Y ya en el tiempo del apóstol Pablo decía a la gente todo eso. Y había gente entonces que decía, no te cases, dice en 1 Corintios, tened cuidado porque mirá que bien. Y a algunos les gobierna la vida un montón de cosas que fueron mal entendidas. No es que la Biblia está mal. Uno no interpreta correctamente las escrituras. Y en Daniel se meten las 7 semanas, las 7 esto, los 7 aquello, los monstruos, las cabezas, las cosas, se las fuerza y casi da determinada cantidad de años. Y cuando no dieron esos años empezamos a buscar otra interpretación. Entonces a veces cuando hablamos de esas cosas la gente dice, están todos locos, y tiene razón. La gente que no es cristiana. ¿Y por qué nos tienen que llamar locos a nosotros? ¿Por qué nosotros no podemos demostrarle que realmente Cristo vino a traernos un evangelio de paz, de bendición y no de confusión, ni de misticismo, ni de nada de eso? De eso se trata este mensaje. Ahora, y pastor, ¿y qué hacemos con los monstruos de Daniel, con las cabezas de Daniel, con la bestia, con los reinos, con el zapato de barro y qué sé yo, y lo de Isaías, ¿qué hacemos? Bueno, si querés convertirte en un experto no hay problema, hay que estudiar, pero con una mente
abierta y con una mente entendiendo esto. Y si no, te digo esto que está escrito. Deuteronomio 30, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que si no se entienden, dejémoslas ahí, pero no interpretemos por interpretar, trayendo confusión a la gente. Podemos decir dos cosas de los anticipos futuristas o proféticos. No digo futurista como para que lo entienda alguien que no es evangélico. Los anticipos, hay dos grandes anticipos proféticos en la Biblia. Uno de ellos es que la moral se va a degradar. ¿Estamos de acuerdo? Que eso es un anticipo. La moral se va a degradar. Pero también hay otro anticipo. Y es que la tierra se va a llenar de la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo que ese también es otro anticipo? Entonces, ¿por qué no vamos a lo profundo y vemos? Porque, el mundo, como en los tiempos de Noé, como esto, y ya vemos, y ahora, y es verdad, todo eso se ve. Pero lo que tenemos que hablar es de que hace años en este país no había las iglesias que hay ahora, no había los cristianos que hay ahora. En el mundo tampoco estaba todo ese avance espiritual cristiano que hay ahora. Y yo les hago una pregunta: ¿quién va a vencer de acuerdo a la palabra de Dios? ¿El bien vence al mal o el mal vence al bien? El bien vence al mal. Entonces, ¿cuál es el temor que estamos engendrando en la gente? Es una pregunta. Entonces, ¿qué creo como pastor? ¿Qué es lo que creo? Que tenemos que vivir cerca de Dios, los cristianos, todos los que me están escuchando. No serán muchos, pero los que nos están escuchando. ¿Qué es lo que creo? Que tenemos que vivir cerca de Dios y extender su reino, es decir, anunciarlo para que más personas puedan disfrutar de él, sin ser apocalípticos, ni anunciadores de desgracias, ni cataclismos que van a terminar con la humanidad. Y si yo creo eso, yo te sugiero que no escuches a ninguno de esos tipos. Y los voy a mencionar con esta palabra especialmente. Creo que debemos predicar el reino de Dios, y acá vamos a lo que al final de lo que quiero decirles y expresarle y dejarlo establecido. Creo que debemos predicar el reino de Dios, que es un reino de gozo, de paz, de justicia, y que los que más pueden ingresen por esa puerta, por el reino de Dios. Siendo parte de ese reino, nada malo sucederá. En Apocalipsis hay un texto que no lo tomé, pero Apocalipsis capítulo 3 dice así, por cuanto has guardado, el versículo 10, 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar. Hay pruebas, hay situaciones. Esta pandemia ya sucedió, como lo dije, y mató a más gente que en esta oportunidad. Ya el mundo, estamos superando esto y no sé las cosas que habrá por delante. Vienen cosas terribles, también vienen cosas maravillosas. Y entonces lo que quiero llevarte, vos, ¿cómo te vas a parar frente al futuro? ¿Viendo que vienen cosas terribles o viendo que vienen cosas maravillosas? Si vos te vas a parar viendo que vienen cosas maravillosas, ese va a ser lo que está dentro tuyo, y no ignorando que habrá problema, pero sí sabiendo que en el Señor
Nosotros pasaremos cualquier hora de prueba, dice la palabra de Dios, estando en su reino. Y ese es el mensaje que creo que debemos dar y no dejar asustarnos por esos tipos que predican calamidades, que predican, no sé, el fuego ardiendo y todo eso. Entonces, vuelvo a decir que yo digo esto sin dejar de creer en el don profético, que como mencioné es muy importante. Pero no para la iglesia, por supuesto, pero no me estoy refiriendo a esas palabras, como yo las mencioné un poco risueñas, que no hacen daño, crean un poquito de confusión, pero no hacen daño. Creo que lo que más hace daño son las cosas grandes, apocalípticas y este tipo de calamidades que en nombre de Dios se hablan. Hay un pastor que dice, pastor de Japón, que no sé de dónde salió ese hombre, que viene anunciando día y hora el final y cosas terribles, y no sé cuántos más que, gracias a Dios, ni me entero. Pero creo que esos anuncios grandilocuentes, calamitosos, buscan promocionar la propia persona. Pero lamentablemente logran cautivar a los místicos y a los débiles en la fe. Hay mucha gente mística que cree que si en la iglesia no hubo algo, un poco de griterío, porque viven en el misticismo, en las nubes. Esos son los que cuando llegan a sus casas no le dan bolilla a la familia, no le dan bolilla a nadie, viven en un misticismo, en el trabajo igual. Y entonces son cautivados por ese tipo de anuncios grandilocuentes y los llevan a un estado de perturbación y delirio místico espiritual. Después lean, ya no quiero usar más tiempo, 2 Timoteo 3, 1, 9, y ahí habla de todo eso, de las locuras que ya había en ese tiempo. Estos son profetas fanatizados, desubicados, perturbados, malintencionados y desbocados. Y este es mi palabra final, 2 textos más que están en 2 Timoteo 3, 14 al 17. Y que fue en la última carta que Pablo escribió, que dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido. Y esto quiero decirles a ustedes, a la gente de Fuente de Agua Viva y a todo el que le interese recibirlo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras, la palabra de Dios bien entendida. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gente, nosotros, Dios nos está preparando y debemos ser gente no ni mística, ni fanáticos, ni que nos digan, este está medio loco. Pueden decirte loco porque tenés un proyecto y estás creyendo, pero no porque tenemos esos delirios. Alguno puede decir, yo sé que me va a salir, pero cuando vino el Pentecostés y la gente y qué sé yo, esas cosas pueden suceder, pero no era la vida normal. Después la vida normal de Pablo era normal. La vida de Jesús fue tan normal que la gente ni creía que era el Hijo de Dios. Así que esta es una palabra para todos los cristianos de Biblia. Creemos
en la obra transformadora de Jesucristo en la vida humana, para vivir en paz, en prosperidad, siendo útiles al prójimo. Eso es lo que creemos que Dios vino a hacer por nosotros. Y rechazamos las fantasías místicas, al menos yo, y espero que ustedes también. Rechazamos las fantasías místicas y visiones apocalípticas. Y creemos en el Dios que nos llena de fe sin hacernos perder la razón, sino que Dios une las dos cosas. ¿Y usted qué piensa del final? Yo creo que Dios planeó un final al mundo tal cual lo conocemos. Algún final debe tener Dios. Ahora, yo creo que no va a ser catastrófico ni va a ser traumático el final. No sé exactamente, pero no va a ser catastrófico ni va a ser... que no tengo idea tampoco cuándo será. Pero sí, te vuelvo a repetir, creo que nada malo le va a pasar a los que creen en Dios, a los que creen en el Señor. Porque Él dijo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, los que han creído en mí. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios no es un ogro, hermano.